Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Buenos días, ¿cómo están todos? De la Bíblica, buenas nuevas. Día del Señor. Si no preparamos muchas cosas, sin la gracia del Señor, sin la misericordia del Señor, no podemos hacer nada de nada. Será inútil todo lo que hacemos nosotros. Por eso nosotros podemos alcanzar hasta donde Dios nos permite, podemos avanzar hasta donde Dios nos derrama la gracia. Por eso lo que hacemos nosotros no es lo que hacemos nosotros, sino lo que Dios nos permite a nosotros. Estoy agradecido al Señor por esta mañana que nos permite. Busquemos el libro Génesis capítulo 40 nuevamente, versículo 1. Génesis capítulo 40, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Estos dos oficiales, como el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, los dos delinquieron contra el rey Faraón. Por eso los dos llegaron a la cárcel donde estaba preso José. Como nosotros compartimos ayer, el copero se recuperó su puesto oficial. Salió de la cárcel otra vez, llegó a ser jefe de los coperos ante Faraón. Pero el oficial de los panaderos murió lastimosamente. Uno recibió la salvación, otro murió. Eso es lo que nos muestra este capítulo 40. ¿Qué clase de diferencia hay entre los dos? El copero cometió menos pecado y panadero más pecado.
en ninguna manera. Aquí dice, copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Los dos estaban en la misma situación. Los dos delinquieron y los dos estaban en la cárcel. Sí, así es. Eso es lo que sucedió. Pero el fin era muy diferente. Uno vivió, otro murió. Qué raro, ¿no? Ahí no dice que uno era más malo, otro menos. El uno cometió más pecado, otro menos pecado. No, no dice nada de eso. Los dos delinquieron. Los dos estaban presos. Pero uno vivió, otro murió. Así es. En el mundo hay muchas personas que creen en Dios, que congregan a la iglesia, que toman el mismo aire, que pisan la misma tierra, trabajan juntos, estudian juntos, caminan juntos. Pero, como el copero y el panadero, el fin será diferente. Entre todos los seres humanos va a haber dos caminos: el que vive y el que muere. El camino de vida, otro el camino de la muerte. Hay dos caminos. Entre todos los seres humanos también. Algunos se van al reino de los cielos, algunos se van al infierno. Van a recibir la destrucción, el juicio y la maldición. También algunos recibirán la vida, recibirán la bendición, entrarán en el reino de los cielos, lograrán la vida eterna. Vamos a pensar sobre estos dos puntos. Uno vive, otro muere. ¿Por qué? Aparentemente no hay diferencia. Los dos cometieron el delinquieron juntos, llegaron juntos a la cárcel. Aparentemente no se nota la diferencia. Mejor dicho, no hay diferencia aparentemente. Por la apariencia no hay manera de distinguir ni identificar tampoco. Pero hay diferencia bien clara. Por eso uno vive, otro muere. Así es. En el caso del copero, ¿cómo compartimos nosotros? Él solamente se apoyaba en la vid y en el vino que salió, el jugo que salió de la vid. Eso es eso se refiere, la vid y el jugo se refiere a Jesucristo y a la sangre de Jesucristo. Este copero solamente recibió la sangre de Jesucristo y le presentó a Dios. Solamente la sangre de Jesucristo. Sin agregar ninguna obra, ni esfuerzo, ni sacrificio, algo de él aparte. Solamente por Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. Así él vivió. Pero en el caso de panadero, él encima de los 3 canastillos del pan agregó toda clase de manjares de pastelería. Ahí está el problema.
Este panadero no solamente se apoyó en la obra de Jesucristo, sino agregó más cosas. Toda clase de manjares de pastelería. Eso se refiere a todas las cosas buenas, excelentes, aparte del sacrificio de Jesucristo. Por eso, este hombre murió. Ahí está la diferencia. En el mundo hay dos tipos de los seres humanos. Entre los creyentes también hay dos. Muchos piensan, yo soy creyente. Mira, en el mundo hay muchos que no creen en Dios, pero yo creo. Yo soy congregante, yo soy creyente. La Biblia no dice así. Entre todos los que creen, miren, en el caso de Caín y Abel, los dos creyeron en Dios, los dos ofrecieron la ofrenda a Dios. Quiere decir que los dos vivían delante de Dios. Esaú y Jacob también ellos creyeron en Dios, ellos son hijos de Isaac. Pero uno recibe la bendición, otro recibe la maldición. Estos dos eran los oficiales de Faraón, pero delinquieron. Totalmente estaban en la misma situación. Por eso, la diferencia delante de Dios no es que uno congregante o incrédulo o ateo no, sino entre los que creen en Dios, entre los que convocan el nombre de Jesucristo. Hay diferencia. Hay dos tipos también. Como panadero, como copero y panadero. Como Esaú y Jacob. Como Caín y Abel. Como 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas. Hay diferencia. Todo estaba en la misma situación, en el mismo ambiente, con el mismo sueño, con el mismo deseo de recibir al novio, al marido, para entrar en la boda. Entre los que tienen el mismo deseo de entrar en el reino de los cielos, hay dos tipos, hay dos caminos, hay dos especies. Sí, hay diferencia, pero por la apariencia no se nota la diferencia. No se puede distinguir. Mira, este congrega en la iglesia, mira, este lee la Biblia, mira, este ofrenda, ora, mira, este trabaja. Con esto es imposible de distinguir. Porque todos pueden hacer la misma cosa, ¿sí? Pero hay diferencia. Eso es lo que la Biblia nos muestra a nosotros. Sobre todo, esta mañana vamos a pensar sobre un caso muy similar a esto. ¿Cómo? Busquemos un versículo más. San Lucas capítulo 23. San Lucas capítulo 23. Versículo 39. San Lucas 23, 39. Voy a leer. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, a nosotros y a nosotros.
Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí también aparecen dos malhechores que están en la misma situación. Así estaban puestos los tres juntos en las tres cruces. Jesucristo en el medio, ambos lados, dos malhechores, uno a cada lado, ¿no? Bueno, los dos malhechores cometieron pecados, sí. Creo que ahí no dice los detalles, pero era creo que algo muy grave, ¿no? Por eso están colgados en la cruz. Estaban por morir los dos malhechores. Cometieron juntos pecados, recibieron la misma condenación y ya están en la cruz. Estos dos malhechores. No hay diferencia entre ellos. Su actitud, su apariencia, su comportamiento, su hecho, totalmente están en la misma situación. Pero ¿qué pasa? Uno decía a Jesucristo así, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Así se burlaba de Jesucristo. Mira, tú dijiste que eres Cristo, el Rey de los Reyes. Mira, entonces, ¿por qué tú estás colgado ahí? Sálvate a ti mismo y a nosotros también. Este malhechor le menosprecia a Jesucristo, se burla de Jesucristo, así le injuriaba. Pero en ese momento el otro malhechor le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Este malhechor, ¿desde cuándo él era creyente? Y antes de ser crucificado, él era discípulo de Jesucristo. Él había escuchado la palabra de Jesucristo y aceptado. Él ya había creído y le seguía a Jesucristo. No. En el libro San Mateo también dice sobre estos dos malhechores. Ahí dicen que los dos injuriaba a Jesucristo. Quiere decir que este malhechor no tenía ese corazón desde el principio. Este malhechor no creía en Jesucristo, ni le pedía a Jesucristo la misericordia desde el principio. No sé en qué momento fue, pero ahí en la cruz fue. Estando colgado ahí, no tenía ese corazón. Pero de repente él se arrepintió de su idea, de su corazón. Luego él dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que
hoy estarás conmigo en el paraíso. Entre estos dos malhechores, este malhechor recibió la promesa y la salvación. El otro, no. Entre dos, estando cometiendo el pecado, estando en la misma situación, pero uno de repente se cambió. No es que este malhechor desde hace años practicaba, creía, escuchaba, le seguía. No. Estaba en la misma situación, en la misma equivocación, en la misma maldad. Pero de repente, él cambió su corazón. Ahí recibió la promesa de Jesucristo. Así es. Hay que cambiar el corazón, como este malhechor. Entonces recibe la promesa y la salvación del pecado, sí o sí. Si cambia su corazón. Vamos a buscar el libro Romanos, capítulo 2. Romanos 2. Versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y la longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por no arrepentirse, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por no arrepentirse. Entonces, quiere decir que si uno se arrepiente, puede recibir la salvación, la gracia, la bendición. Sí. Sí. Este malhechor se arrepintió en la cruz. Eso no se tarda nada. Al cambiar su corazón, al arrepentirse, este malhechor recibió la salvación. Aquí dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Dios quiere que cada uno se arrepienta y vuelva hacia Dios. Entonces, con mucho gusto, el Señor derrama la gracia, le permite la vida. Este arrepentimiento, ¿cómo es? ¿Qué es lo que hizo este malhechor? Se arrepintió de su obra mala. Señor, perdóname, yo adulteré, yo asesiné, yo hice tal cosa. No. Este malhechor cambió su corazón y le pidió la misericordia. Cuando uno cambia su corazón, dejando su orgullo, su razón, si le busca la gracia y la misericordia del Señor, con mucho gusto, Señor, derrama la gracia.
Este panadero, él tenía muchas maneras excelentes, aparte del pan, aparte de la obra de Jesucristo. Él tenía muchas opciones, maneras, ideas. Por eso él recibió la maldición. Para poder estar delante de Dios, solamente por la gracia del Señor. Este malhechor halló gracia ante los ojos de Jehová. Este malhechor recibió la gracia del Señor Jesucristo nomás. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él no tenía otra cosa, sino este malhechor buscaba la gracia del Señor, la misericordia. Entonces, para el Señor es bien fácil. Estará conmigo en el paraíso hoy. Así es. En la vida del copero no está incluido ni un poco de su obra, ni de su sacrificio. Solamente lo que salió de la vid, eso exprimió y presentó a Faraón. ¿Dónde está el sacrificio del copero? La obra del copero, la manera buena y mejor del copero, no hay, no está ahí. Solamente este copero presentó lo que salió de la vid. Eso es lo que Dios nos muestra a nosotros. Dios no acepta fuera de lo que salió de Jesucristo. Nada de nada. Nunca jamás puede aceptar lo que salió fuera de Jesucristo. Entonces, quiere decir que nosotros podemos presentarnos delante de Dios 100% por la sangre de Jesucristo. No por la obra, ni por nuestro esfuerzo, ni por nuestro sacrificio. En ninguna. Nada de nada. ¿Cuánto por ciento? Por la sangre de Jesucristo. 100%. 100%. ¿Saben que en el mundo no existe 100%? Oro puro, 99%. Oro puro así considera, porque no hay manera de quitar y todas las cosas fuera del oro. Por eso 99% de oro es oro puro, así considera. Pero la verdad que no es puro. Para ser puro, puro, debe ser 100%. 100%. Delante de Dios. Solamente Dios acepta 100% la sangre de Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo. Ahí sí se incluye nuestra obra. Ya Dios no puede aceptar. Detecta todo. Hay que cambiar el corazón de cada uno. Hay que descartar toda la manera humana. Solamente cada uno tiene que apoyarse en la sangre de Jesucristo. Entonces el Señor le va a aceptar a cada uno. Congregar a la iglesia no es todo. Leer la Biblia no es todo tampoco. Orar, ofrendar, hacer servicios, eso no es todo. Lo más importante es que lo que presenta ante Dios, su obra o la obra de Jesucristo.
cada uno. Dependiendo de eso, va a ser diferente. Diferente. Dios solamente acepta lo de Jesucristo. Solamente lo que sale de Jesucristo, 100%. Su obra, su sacrificio, su sangre. Ahí si uno agrega algo algo lindo fuera de lo que salió de Jesucristo, ya no puede entrar en el reino de los cielos. Ni puede recibir la bendición, sino la maldición. 100%, ¿sí? 100% por la sangre de Jesucristo. 100% por la gracia de Dios. Ustedes no se apoyen en algo lindo o excelente o precioso de lo que salen de ustedes, sino solamente la sangre de Jesucristo, solamente la obra de Jesucristo y la gracia del Señor pueden apoyarse. Entonces estarán en el reino de los cielos sin problema. Pueden arrepentirse ya hacia la gracia del Señor, dejando su orgullo, su razón, su pensamiento, su obra. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Con el Evangelio hasta los confines, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas está tomando la delantera en la evangelización global. Después de la pandemia por COVID-19 y en medio de la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra por medio de estaciones de transmisión en el extranjero y plataformas en línea, el pastor Oxupar recibió una invitación oficial del gobierno israelí. Visitó el último campo misional de este mundo del 14 al 20 de marzo. Durante este periodo, el pastor Oxupar tuvo agendas ocupadas desde temprano hasta tarde en la noche. Se reunió con funcionarios de gobierno para discutir acerca de la educación para el desarrollo del intelecto. Tuvo intercambios con los principales rabinos y judíos de Israel, organizando conferencias bíblicas. Asistió a entrevistas de transmisión y realizó varios conciertos para el pueblo de Israel. Aunque la educación judía tiene reconocimiento mundial, ellos también tienen preocupaciones respecto a la delincuencia juvenil y otros diversos problemas. En medio de ello, el gobierno israelí prestó especial atención a la educación para el desarrollo del intelecto que ha mostrado resultados evidentes en el cambio de la juventud. Así dio la bienvenida al pastor Oxupar, el viceprimer ministro Zeev Elkin, quien al mismo tiempo se desempeña como ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Vivienda y Construcción, extendió la invitación al pastor Oxupar a Israel. En una reunión celebrada en la oficina del ministro Zeev Elkin el día 16 de marzo, el ministro mostró su agradecimiento al pastor Par por su compromiso con la educación de la juventud israelí y externando que esperaba su futura cooperación. El viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon, también discutió acerca del sistema de educación pública de Israel y sus problemas. Enfatizó la necesidad de contar con la capacidad de autocontrol y las habilidades de comunicación. También consideró detalladamente los planes piloto de la educación para el desarrollo del intelecto, que actualmente está siendo implementado por gobiernos de varios países alrededor del mundo. Durante la visita al Parlamento de Israel, Knesset,
la organización con máxima autoridad de Israel, el congresista Itamar Ben-Gvir, el congresista Simcha Rodman y la directora del Comité de Educación de Cultura y Deportes, Judith Gidali, se reunieron con el pastor Parr y le mostraron su intención de apoyar a IYF y sus actividades en Israel. Por otro lado, al enterarse de la visita del pastor Parr, 5 embajadores en Israel correspondientes a la Embajada de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá vinieron a conocerlo en persona para solicitar la ayuda de IYF y el pastor Oxo Parr para resolver los problemas de la juventud en sus países. Especialmente los embajadores de Honduras y Zambia expresaron su gratitud al presentar los logros alcanzados a través de su intercambio activo con IYF. Los embajadores de Colombia y Panamá prometieron futuras visitas y discutieron las actividades generales. Mientras tanto, la ciudad de Ashdod, ubicada en el oeste de Israel, firmó un memorando de entendimiento con IYF para la cooperación educativa. Mientras ambas partes se esfuerzan por construir una relación amistosa en el futuro, apoyarán el intercambio cultural juvenil y las actividades interactivas en varios campos. El pastor Oxo Parr comentó que trabajaría en conjunto para la juventud israelí y el vicealcalde Eli Nacho expresó su gratitud al poder trabajar con IYF, organización que ha logrado resultados en todo el mundo. Los periodistas también dieron la bienvenida al pastor Oxo Parr. Jan Volkov, director ejecutivo de TVN Rusia, quien transmite los sermones del pastor Oxo Parr a los judíos rusos, elogió la visita del pastor Oxo Parr a Israel y su evangelización. Comentó que esta visita tendrá un significado histórico y traerá el avance del Evangelio a la Tierra Santa de Israel. Amsalú Meari, secretario general de la Iglesia Judía Etíope y presentador de la estación de cable estatal israelí IETV, recibió la seguridad del perdón de los pecados después de tener comunión evangélica con el pastor Oxo Parr y expresó sus intenciones de compartir el Evangelio en el futuro. En una entrevista especial con el pastor Eliezer Musichenko, la Unión de Congregaciones Israelíes Independientes, y con Victoria Nikitina Shin, presidente de TVN, se destacaron las actividades del pastor Oxo Parr y la misión Buenas Nuevas que han llamado la atención mundial durante la pandemia. Estas entrevistas se transmitirán en todo Israel y a todos los judíos a través de las estaciones de transmisión. También se realizaron reuniones para rabinos valorados como maestros, mentores y líderes en el judaísmo israelí. A los rabinos que todavía luchan por guardar la ley y esperan un Mesías que no es Jesús, el pastor Oxo Parr explicó a través de la Biblia cómo Dios abolió la ley y nos dio el nuevo pacto. Particularmente el rabino jefe Yonah, uno de los títulos de rabino más alto, aceptó gustosamente una entrevista con el pastor Parr después de escuchar acerca de él. En medio de su discusión sobre la ley, Yonah se sorprendió al escuchar que el Arca del Pacto y el capítulo 31 de Jeremías aceptó y reconoció esas palabras. A través de esta entrevista, el pastor Oxo Parr se convirtió en el primer pastor en predicar el Evangelio a un rabino jefe. Otros rabinos también expresaron su respeto por el pastor Oxo Parr y prometieron intercambios continuos en el futuro. Posteriormente, se llevó a cabo una conferencia bíblica para judíos. El 16 de marzo se llevó a cabo un concierto conmemorativo del Holocausto para consolar a las víctimas del Holocausto y a sus familias. También, el 17 de marzo se realizó un concierto de paz para conmemorar el Día de Purim, una de las principales festividades de Israel. Al pueblo de Israel se le dio consuelo y esperanza al mismo tiempo. La audiencia elogió al coro Gracias por cantar espléndidamente las obras maestras de Israel en hebreo, y el pastor Oxo Parr testificó sobre la verdadera fiesta de Purim que llegó a la humanidad, el perdón de los pecados realizados por Jesucristo. A través de la sabiduría y la gracia de Dios, la esperanza y el gozo fueron entregados a todos los judíos y a todo Israel. Tomando este viaje como un peldaño hacia la promesa de que todo Israel será salvo, esperamos con ansias la asombrosa obra del Evangelio que se desarrollará en Israel, la tierra prometida.
Hola, ¿cómo están todos? Vamos a continuar la clase. A esta hora 25 voy a leer. 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Hasta el 36 hemos leído. José, como interpretó el sueño de los oficiales de coperos y panaderos, también interpretó el sueño de Faraón bien claramente. Claro, Jesucristo tiene la sabiduría, ¿sí? José no solamente interpretó, sino le dio a Faraón la respuesta, la solución exacta también. Eso es la diferencia entre los demás dioses y Jesucristo. Jesucristo no solamente nos dice algo para obligarnos, sino el Señor nos da la solución también. Jesucristo mismo tiene sabiduría para resolver el asunto. Así José le indicó a Faraón los detalles, diciendo: ponga gobernadores sobre el país, quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Durante 7 años de abundancia, Faraón, usted tiene que asignar un gobernador y levantar, y tiene que reservar todo el alimento guardándolo. Hay que preparar los 7 años de hambre. Así es lo que hace el Señor Jesucristo. Muchos solamente predican que sean buenos, fieles, que hagan lo bueno, lo exacto, lo correcto, que sean felices. Y así nomás tiran la palabra y predican. Por eso, hay muchos que están esforzándose para ser fieles, para ser buenos,
para estar felices también. ¿Por qué? Y no da la solución, sino tira nomás la palabra buena y linda, que suena bien, pero no da solución. En ese caso, los que oyen esta palabra sufrirán nomás. Y en el libro Santiago nos dice algo similar también, ¿no? Vamos a buscar un ratito el libro Santiago después de Hebreo. Capítulo 2. El libro Santiago, capítulo 2. Versículo 16. Perdón, 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Bueno, aquí dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha en ese caso? Nada de nada. Hay muchos que viven así, tirando las palabras buenas, hermosas, lindas. Sí, suena bien. Id en paz, calentaos, saciaos. Suena muy bien. Pero si no les da el alimento, lo necesario, y esta palabra no tiene poder ni vida. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo no trabaja así nunca jamás, sino el Señor mismo trabaja en la vida nuestra y nos permite y trae el alimento, los detalles para que nosotros podamos estar felices. Ahí está la diferencia. Hay muchas religiones, hay muchos predicadores que predican excelentemente bien, mencionando muchas cosas hermosas, preciosas. Pero si no dan la solución, cada uno sufrirá nomás, haciendo todo lo posible, sufrir. Dios no puede trabajar así en la vida nuestra, sino el Señor nos da la solución. El Señor nos da la salida. Así trabaja el Señor. Por eso nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Uno sí está esforzándose para lograr muchas cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesucristo no está en su vida. Si está Jesucristo, si ahí está José, José interpreta, José da solución también. Así es. El Señor así trabaja en la vida nuestra. No solamente tira buena palabra, hermosa, que suena bien, excelentemente, sino el Señor mismo trabaja en la vida nuestra. El Señor mismo nos da la salida y la solución exacta también.
Por eso los que están en Cristo Jesús pueden descansar, de verdad. Porque el Señor no solamente tira la palabra, sino el Señor mismo trabaja en la vida de cada uno para entregarle la vida, la solución, la paz, la felicidad, la alegría también. Así. La idea de José era eso, guardar los alimentos durante 7 años de abundancia. Después vino el hambre muy fuerte, muy serio, durante 7 años. Pero el hambre no era hambre para Egipto porque ya tenía suficiente alimento, guardado, reservado, ¿sí? Los que no tienen alimento de reserva, alimento guardado, cuando venga el hambre, no podrá menos que sufrir. No tengo alimento, tengo hambre, tengo frío. Pero los que ya tienen alimentos guardados suficientemente, no importa que llueva o no llueva. En aquella época el hambre, eso se refiere a la sequía. No llueve. Paraguay también en este tiempo no llueve, ¿no? Por eso bajó el nivel del río, así yo escuché. Por eso no pueden entrar los barcos grandes hasta Asunción, por el nivel bajo del río. Bueno, también hubo varios incendios también por la sequía, ¿sí? Todo el mundo está seco, fácilmente se prende el fuego y avanza el incendio. Si eso hoy en día, aunque no llueve, hay manera de conseguir el agua y cultivar también. Pero en la época de José no había nada de ese sistema. Si no llovía, todo el mundo tenía hambre porque no podía cultivar. Ya no salía más trigo, ni maíz, ni arroz, ni nada de nada. Bueno, aunque llegó la sequía durante 7 años, pero eso no causaba el hambre para Egipto. Aunque no llovía, pero igual había suficiente alimento guardado. Con eso, José mantenía la vida de su pueblo. Así es. Así Dios nos muestra a nosotros. Jesucristo así trabaja en la vida nuestra. Jesucristo teniendo la solución, la idea exacta, trabaja en la vida nuestra. Por eso, cuando nosotros entregamos nuestra vida en la mano del Señor Jesucristo, Señor Jesucristo se encarga de la vida nuestra con mucho gusto y ordena y dirige y soluciona el asunto también. Así Señor trabaja en la vida nuestra. Muchos echan culpa a su situación, ¿no? ¿Por qué el tiempo hace así? ¿Por qué la economía? ¿Por qué el mercado? ¿Por qué fulano, mengano? No, no por eso. No, nadie sufre por su situación del momento, sino por no tener alimento guardado, sufre. Por no tener alimento guardado, sufre en el día de sequía. Si hubiese guardado cantidad de alimento, no pasa nada, le da igual. Pero muchos no dan importancia. Solamente lo que ve al momento. Ahí nomás presta atención. Pero Jesucristo
no solamente nos dio la palabra, sino nos dio la vida. Nos dio la respuesta exacta y correcta también. Por eso nosotros acumulamos los alimentos. Eso es importante. En el caso de apóstol Pablo, él estaba en una situación muy fea, en el calabozo más profundo de la cárcel de Filipo. Pero su corazón, su situación era terrible y horrible y desagradable. Pero ¿cómo estaba su corazón de apóstol Pablo? Feliz. En su corazón había bastante bendiciones, esperanzas, fuerzas, alegrías, gozos. Sí. Por eso apóstol Pablo, como que su corazón estaba lleno del agradecimiento, él podía alabar al Señor, orando al Señor. Así es. En la vida nuestra también sucede la misma cosa. Cuando Dios nos permite la abundancia, hay que guardar el alimento. Como José guardó el alimento durante 7 años de abundancia. En el corazón nuestro debe estar guardado el gozo, la alegría y la felicidad. Todo lo que Dios nos dio a nosotros. Entonces, si en el corazón nuestro sí está guardado el gozo, la esperanza, el amor del Señor, la fuerza, la sabiduría, la palabra de Dios, si todos estos están guardados en el corazón nuestro, aunque venga el hambre durante 7 años, aunque venga una situación difícil, no se va a decepcionar, ni va a sufrir, sino sin problema podrá superarse de su dificultad y estar feliz y alabar al Señor, glorificarle a Dios, orar al Señor, como lo hizo apóstol Pablo en la cárcel de Filipo. Exactamente. El Señor trabaja en la vida nuestra fielmente. Amados hermanos, en el corazón de ustedes tienen que guardar el gozo, la felicidad, la palabra, la promesa, ¿sí? Entonces con eso, durante 7 años de sequía, sin problema pueden avanzar. Dios así nos muestra a nosotros. Amados, recuerden bien del amor del Señor Jesucristo. En cuanto nos ama tanto a nosotros, por eso nos dio la vida eterna. Recuerden bien del momento feliz, alegre, gozoso, ¿sí? Que dejen todo guardado en el corazón de ustedes. Entonces, venga lo que venga, la situación complicada o difícil, eso no podrá afectarle a ustedes. Nunca, jamás. Amados, el Señor Jesucristo así trabaja en la vida nuestra. El Señor no solamente nos habla nomás, sino Él mismo trabaja en la vida nuestra para darnos la paz, la alegría, la felicidad. Obviamente. Así el Señor trabaja en la vida nuestra. Amados,
ustedes no miren a sí mismos, ni solamente sus situaciones, sino que miren al Señor Jesucristo y que reciban el corazón del Señor y saboreen. En Cristo, como José se manifestó en Egipto, en Cristo hay de todo. En Cristo ahí está toda la abundancia, toda la bendición, toda la sabiduría del Señor. El Señor mismo con su poder, con su sabiduría, trabaja en la vida nuestra para que nosotros podamos estar bien. Así es. En cuanto que Dios nos da a nosotros, cuando está acumulados, guardados en el corazón nuestro, ahí nosotros podemos vencer muchas situaciones, dificultades también. Están en el momento abundante, felicidades. No tiene que desperdiciar eso, sino tienen que guardar en el corazón de cada uno el testimonio, la alegría, el gozo. Pastor Supa, yo veo que él testifica repetidamente, miles veces. ¿Por qué? Eso le trae el gozo, la alegría, a través de eso. Él cuántas veces nos contó cuando estaba en Akokdong, Changpali, en el servicio militar, Kimcheon. Él muchas veces. Ahí está la clave. Así el corazón de él está lleno de el gozo que Dios le dio. Cada vez él, compartiendo su testimonio, se acuerda del Señor que le ama tanto. Eso le da el gozo, le da la libertad también. ¿Por qué no? Así él puede seguir avanzando cada vez más ante cualquier situación. No solo él, sino nosotros también podemos vivir así. Ustedes no vean la situación del momento nomás, sino que recuerden del Señor Jesucristo que está con nosotros, que trabaja maravillosamente en la vida nuestra, dándonos el corazón nuevo. Así el Señor trabaja en la vida nuestra. Amados, ustedes están esforzándose, ustedes mismos están luchando, ustedes mismos están haciendo todo lo posible. ¿Eso a qué se refiere? No está Jesucristo. Jesucristo no está en el corazón de ustedes. Por eso están ocupados para lograr tal cosa, para alcanzar a cierto nivel. Dios nos ama a nosotros. Por eso preparó Jesucristo. El Señor para eso vino al mundo. Ya logró todo. Por eso Dios ya nos dio a nosotros la vida nueva a través de Jesucristo. Así, este libro Génesis nos muestra a nosotros. José, como hombre prudente de Dios, interpretó el sueño de Faraón y se sentó en el trono del gobernador. Así fue. Así el Señor trabaja en la vida nuestra. ¿En qué puesto está el Señor Jesucristo en el corazón de ustedes? ¿Dónde está? ¿En qué lugar está? Lo más importante es
esto. El Señor debe estar en el primer lugar de la vida nuestra. La palabra del Señor tiene que poder dominar el corazón nuestro. Entonces, como Faraón le entregó su anillo del rey, el anillo no es un accesorio nomás, sino el sello. El anillo tiene su sello. Quiere decir que Faraón le entregó a José la firma de Faraón. Entonces, en cualquier documento, si José sella con el anillo de Faraón, eso ya es la palabra del Faraón, la decisión de Faraón. Así es, toma mi anillo. Eso no es para decoración, sino el poder de Faraón. Así le dio todo. Por eso José libremente pudo gobernar sobre toda la tierra de Egipto. El Señor trabaja en la vida nuestra también. Él no nos dice que sea felices, sino nos da la felicidad de verdad. Nos da la alegría, nos da el gozo. Luego, Señor, nos ordena que ustedes sean gozosos, felices. Así es. El Señor tanto quiere trabajar en la vida nuestra. Para eso tenemos que darle nuestro anillo. Aquí está, Señor. Aquí está mi vida. Aquí está mi opinión. Usted puede tomar decisión. Lo que dice usted es lo que yo hago. Ellos solamente estaban entregados en la mano del Señor Jesucristo. El Señor pudo manifestarse a través de ellos sin ningún problema. Así es. Amados, ustedes no busquen la solución en sí mismos, ni vivan por sus esfuerzos propios, por favor, sino que vivan delante del Señor Jesucristo, para que el Señor pueda manifestarse en la vida de ustedes libremente. Recuerden bien, el Señor no solo dice, id en paz y calentaos, sino el Señor mismo nos da la paz, nos da el calor, el alimento. Sí, el Señor así trabaja en la vida nuestra. Ahí está la diferencia entre Dios y los demás ídolos, dioses, religiones. El Señor trabaja en la vida nuestra. Que recuerden bien, por favor, también lo que el Señor les da a ustedes. No tiren, sino todo guarden. Señor me ama tanto, así y así. Así, Señor, trabaja en mi vida. Eso vamos a demostrarlo al mundo. Todo lo que hace el Señor en la vida nuestra. Así es. Amados, no dejen así nomás la vida de ustedes, sino cada vez que guarden el gozo, la alegría, la felicidad y compartan con los demás. Como Dios trabajó en la vida de todos ustedes. Que recuerden del Señor Jesucristo que trabaja como José en la vida nuestra, quien se manifestó en Egipto. Así Jesucristo en la vida nuestra también trabaja fielmente sin importar los asuntos. Que sean felices y valientes por el Señor Jesucristo que está en la vida nuestra. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios.
Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo, estuvo firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento, ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo conforme a lo que está escrito en la Biblia. Enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso Evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente ha impulsado distintas formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecución en el camino, estamos anunciando el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. En este momento hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, y de esta manera llegan a ser libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el año 1986. A partir de aquel seminario, se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 35 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano e invierno de cada año, se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen compartiendo sus experiencias unos con otros y escuchando la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, los misioneros en más de 90 países actualmente se encuentran predicando el Evangelio de forma continua. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo. Recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. Recientemente, las fronteras del Evangelio se han ampliado mediante la cooperación de los líderes cristianos provenientes de distintas partes del mundo a través del CLF. El Congreso de Líderes Cristianos fue establecido con el objetivo de establecer un punto de retorno hacia la correcta vida de fe cristiana centrada en la Biblia únicamente. Después del primer CLF realizado en la ciudad de Nueva York en el año 2017, se ha esparcido por toda América Latina, África y Asia de manera incesante. Muchos líderes cristianos de diferentes países y continentes anhelan trabajar junto a Misión Buenas Nuevas. Los evangelistas llevan el Evangelio correcto a las personas y son quienes guían
ayudan a los santos a vivir por la fe. Por ello, deben estar conectados con Dios. En el año de 1976 comenzó la Escuela Misionera de la Misión Buenas Nuevas, la cual consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje para su envío y la vida de su ministerio. También se envían cientos de ministros desde varios países, alumnos graduados del Mahanaim Bible College. Para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede, se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online desde el año 2010. Además, en el 2020, la Good News Theology School fue fundada en Nueva York como un centro educativo de líderes cristianos que cubre el mundo entero. La Misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, de desafío y de unión en los jóvenes a través de diferentes actividades. El World Camp prepara diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corps es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con gran aceptación en diferentes países y está perfilándose como el modelo para la educación de los jóvenes. La Misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. Los más recientes seminarios bíblicos online fueron transmitidos en más de 125 países mediante más de 661 estaciones de transmisión en 61 diferentes idiomas, llevando el Evangelio a miles de personas alrededor del mundo. El pastor Ok Suk Par es el primer pastor coreano que transmite sus predicaciones en el canal CTN, canal cristiano de mayor confianza durante un año a nivel mundial. Asimismo, sus 77 publicaciones están guiando actualmente la vida de un sinnúmero de personas hacia el Evangelio y la correcta vida de fe cristiana. La Misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, brindando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos y salvando también el corazón de ellos. El pastor Ok Suk Par, quien fundó la Misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, la cual también fue fundado por él, al igual que el Coro Gracias. Ha logrado que todas las personas con quienes se encuentran cambien y reciban una nueva esperanza. Recientemente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de distintos países para predicarles el Evangelio. En especial, el pastor colabora de manera activa en la educación de los jóvenes a través de las actividades de IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la Misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ninguna falta. El perdón de los pecados da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio, y es lo que nosotros predicamos.
Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar la clase capítulo 40 del libro Génesis. Los dos estaban en la misma situación, cometieron pecados, estaban en la misma cárcel, pero uno vivió, otro murió. A través de esta historia, Dios nos muestra muchas cosas importantes. Así, delante del Señor, muchos buscan al Señor, creen en el Señor, pero uno vive, otro muere. ¿Por qué sucede esto? ¿No vino Jesucristo para salvar? El Salvador no trabaja, por eso uno muere y fracasa. Eso no depende del Salvador. De parte de Jesucristo, Él vino e hizo todo lo que tenía que hacer. La salvación no depende de Jesucristo, sino depende del corazón que tiene ante Jesucristo. Por eso, entre los que buscan al Señor, dependiendo del corazón que tiene cada uno, muchos se van al reino de los cielos, también se van al infierno. Ese punto es re importante en la vida nuestra. También nosotros podemos ver esta diferencia entre el copero y panadero en el capítulo 5 del libro San Juan. ¿Quién aparece en el capítulo 5 del libro San Juan? Ahí está el enfermo de 38 años. Jesucristo ahí estaba entre ellos en el estanque Betesda de Jerusalén. Aunque Jesucristo estaba al lado de ellos, todos los enfermos, fuera de este enfermo de 38 años, ellos dieron la espalda a Jesucristo. ¿Por qué? Ellos estaban atentos ante el estanque Betesda. Ellos estaban listos para descender primero al estanque. Ellos tenían que preparar para descender primero. Por eso estaban ocupados todos los enfermos. Por eso ellos estaban dando la espalda a Jesucristo. Nadie prestaba atención ni miraba a Jesucristo. Ni siquiera se daban cuenta que Jesucristo estaba entre ellos. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo levantó este enfermo terrible de 38 años? ¿Cómo? ¿Fue por Jesucristo? ¿Por Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Él dónde estaba? ¿Él por qué él no trabajó por nosotros, levantó este enfermo nomás? Porque muchos habrán pensado así, ¿no? ¿Dónde estaba Jesús? No, yo no vi, yo no sabía. Claro, ellos estaban ocupados. Ellos estaban dando la espalda a Jesucristo. Así es. ¿Cómo sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Tenían posibilidad en sí mismos. Como cojo, como ciego, siendo enfermos, por lo menos ellos tenían algo para poder intentar. Por lo menos mis piernas están bien. Por lo menos mis oídos están bastante bien. Mira, este ciego no ve nada, pero yo veo. Así dice cojo. Este ciego dice, yo no veo nada, pero tengo buen oído y piernas sanas. Así cada uno tenía su confianza en sí mismo. Por eso todos los enfermos que estaban en el estanque Betesda,
estaban atentos para poder descender primero. Por eso automáticamente ellos daban su espalda a Jesucristo. Así menospreciaban. Pero este enfermo de 38 años, él no tenía ninguna posibilidad para descender al estanque. Por eso él totalmente estaba libre. Jesucristo lo vio y se le acercó y le preguntó: ¿quieres ser sano? No tengo quien me meta en el estanque. Señor, usted me dice sobre la curación. Quisiera. Pero este estanque Betesda fue mi última esperanza, pero aquí dicen que debe ser primero. El segundo ya no tiene beneficio. Pero Señor, ¿sabe qué? Yo también quisiera ser sano. ¿Por qué no? Por eso yo estoy aquí. Pero no tengo quien me meta en el estanque. Creo que este enfermo ya fue abandonado de su familia. Nadie estaba con él. Por eso él dice: no tengo quien me meta en el estanque, Señor. Yo ya no tengo esperanza. Esto todo es. Ahí Jesucristo le dijo al enfermo: levántate, toma tu lecho y anda. Esta palabra, aunque fue increíble, nunca vio tal cosa para este enfermo, pero aceptó, porque no tenía otra esperanza fuera de esto. No tenía otra esperanza. Dios trabajó en el corazón de este enfermo. Este enfermo aceptó la palabra del Señor Jesucristo, dejando todos sus pensamientos. Así se levantó por el poder de la palabra de Jesucristo. Este oficial de coperos vio una vid y 3 sarmientos y las uvas, los racimos de uvas, y los exprimió y le ofreció a Faraón. Quiere decir que este copero solamente se apoyó en Jesucristo, en la sangre de Jesucristo. Eso es el corazón de este copero. Así Dios nos muestra. El que puede hacer algo, ¿sí? Aunque sea algo sencillo, pequeño, si puede hacer algo, no puede creer en Jesucristo, ni apoyarse. Sino dará la espalda al Señor, tratando de lograr algo por sí mismo, queriendo descender primero al estanque. Así estará. Dios así nos muestra. Ustedes piensen un poco. ¿Cómo están ustedes? ¿Ustedes se apoyan en Jesucristo? ¿Ustedes creen en Jesucristo? ¿Ustedes creen en la gracia, en la sangre de Jesucristo? Felicidades. Pero no todos pueden creer eso. Mientras que cada uno tiene su manera, su posibilidad, va a querer intentar un poco más, otra vez, una vez más. Así dará la espalda al Señor Jesucristo. Pero el que no tiene ninguna esperanza, el que no tiene ninguna posibilidad en sí mismo, él
como que no le queda otra opción, no puede menos que apoyarse en Jesucristo. El que toma su decisión, un juramento firme y trata de lograr tantas cosas, eso no es la fe. Esta vida no es la vida de fe. Ahí no está Jesucristo. La persona que puede lograr algo por sí mismo, haciendo cosas buenas, excelentes, no puede apoyarse en Jesucristo. Esto es muy maravilloso, este mundo del corazón. La fe no depende del conocimiento ni del deseo. Yo quisiera tener yo voy a creer, yo creo, yo voy a creer. Así no se hace la fe. Así no viene la fe. Maravillosamente. Pero cuando uno se da cuenta que ya no tiene ninguna esperanza en sí mismo, ni salida ni solución, ahí el Señor trabaja en su vida. Ahí el Señor le da todos los detalles. Así es. Así el Señor trabaja en la vida nuestra. Dios así trabaja en la vida nuestra. Amados, ustedes no confíen en sí mismos como el panadero. Si los que están en ese camino encontrarán el mismo fin de su vida, como este panadero. Por eso Dios nos muestra a nosotros. Por eso, la salvación del pecado, el nuevo nacimiento, la bendición, la vida eterna, todo lo que viene de Dios, a través de Jesucristo viene. El que cree en Jesucristo puede recibir todo y encontrar también. Solamente por Cristo. Así es. Así Dios trabaja en la vida nuestra. Amados, que ustedes piensen bien, por favor. Yo siempre digo, ¿no?, a los alumnos de nuestra escuela y a los oyentes también, como es clase abierta, cualquier persona puede entrar y escuchar. Si ustedes son pastores, primeramente tienen que estar bien ustedes, también tienen que poder dirigir a los demás para ese camino. Sea quien sea, este paso es primero, este paso. Eso es el trabajo de los pastores, de los líderes cristianos. Que participen al culto, que congreguen al culto, que hagan tal cosa, deben ser así. No, eso no es el trabajo que hace un pastor, sino tiene que poder dirigir a cada uno para poder alcanzar a tener la fe como el copero, para poder hacer el justo delante de Dios, para que cada uno pueda recibir la salvación del pecado, que tenga la vida eterna. Eso es lo que tiene que hacer. Tiene que poder dirigir a los demás, a los congregantes, al reino de los cielos. La Biblia nos muestra este detalle.
La fe no puede tener cualquiera. No todos pueden creer en Jesucristo por su querer, sino el que no tiene ninguna posibilidad ni esperanza en sí mismo. Él puede apoyarse en Jesucristo. Señor, yo quisiera hacer lo bueno, pero no puedo. No me sale. Señor, yo quisiera servirle a Dios, yo quisiera ser fiel, pero no puedo. Soy malo, soy pecador, soy desastre. El que se da cuenta de esta realidad, sin problema puede apoyarse a Jesucristo. Puede apoyarse en Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo es la justicia para los que no tienen ninguna justicia propia. Jesucristo puede ser la santificación para los que no pueden lograr ninguna santificación por sí mismo. Así es. Jesucristo es la salvación para los que no pueden lograr la salvación por sí mismo. Así es. Jesucristo está listo para eso. Pero para los que están tratando de ser salvos por sí mismos, están tratando de lograr la justicia, la santificación, para hacer lo bueno, para ellos, Jesucristo no puede hacer nada. Porque ellos están ocupados, como los enfermos del estanque de Bethesda. Ellos tienen solución, ellos están buscando, ellos piensan que ya están cerca. Entonces, ¿qué puede hacer Jesucristo para ellos? Si quiere hacer algo, eso sería una molestia nomás para ellos. Nadie va a hacer caso, si no le va a reclamar, ¿no? Cállate, ¿por qué habla tanto? Yo tengo que oír, tengo que prestar atención y ya viene un ángel o no. Se aquieta el agua o no, entonces yo tengo que descender primero. ¿Por qué me molesta? Silencio. Ellos pueden enojarse contra Jesucristo. Porque están muy ocupados. Porque ellos están atentos para lograr. Los que tienen esperanza en sí mismo, así es, delante de Dios también. Pero como está enfermo de 38 años, no tengo quien me meta en el estanque. Ya no tengo esperanza ni posibilidad. Para ellos, Jesucristo sin problema puede trabajar. Sin problema puede darle la vida. Ellos pueden aceptar. ¿Dónde está el poder del Señor? En su palabra. Levántate, toma tu lecho y anda. Ahí está el poder. Jesucristo ya estaba listo. No es que el Señor diferencia. Yo amo a fulano y no amo al mengano. No. Señor está listo para todos. Entonces, ¿quién puede recibir la salvación del pecado por el Señor? ¿Como el copero? El que acepta. El que se apoya en Jesucristo. Sin problema. Para eso está el Señor ahí. Pero como panadero, agrega esto, aquello. Yo por lo menos tengo mis piernas sanas. Yo por lo menos tengo mis ojos. Por lo menos yo tengo mis oídos. Por lo menos yo puedo hacer tal cosa. Puedo descender primero. Puedo lograr esto y aquello. Ahí el Señor ya se queda menospreciado. Cuando el Señor se manifiesta en la vida nuestra, cuando se acaba toda la manera nuestra.
Cuando se acaba nuestro sacrificio, nuestra obra, ahí el Señor empieza a trabajar. En la boda de Caná también, cuando faltaba el vino, Jesucristo no podía hacer aún. Pero cuando ya se acabó el vino, cuando ellos no tenían ninguna otra opción ni salida ni otra manera, ahí Jesucristo empezó a trabajar. Así es. Mientras que cada uno tiene su idea, su manera, su razón, ¿qué podría hacer el Señor? Nada de nada. Los que tienen esperanza en sí mismos y que tienen posibilidad en sí mismos también, están dando la espalda a Jesucristo. Pero los que no tienen nada, Señor, yo no tengo nada. Soy pecador, Señor, 100%. Soy malo, Señor, soy digno de morir. Entonces ellos pueden pedir al Señor la misericordia. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? En ese caso el Señor con mucho gusto puede trabajar en la vida de ellos. Así es. Amados, Dios a través de copero y panadero nos muestra este asunto tan importante. Lo que hizo el copero no puede hacer nunca jamás el que tiene su manera excelente. No puede. ¿Por qué tiene? ¿Por qué agregó toda clase de manjares de pastelería? Porque tenía. Si no tuviese, ¿cómo pudiera agregar encima de los panes? Tenía, por eso. Uno aunque quisiera, pero si no tiene, no puede agregar, ¿no? Dios así nos muestra a nosotros. En la Biblia, todos los que experimentaron la obra del Señor y encontraron lo que Dios preparó, estaban en la misma posición del corazón. Vamos a ver San Lucas capítulo 5, ahí también Dios nos muestra una persona más quien halló gracia. San Lucas capítulo 5 versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro, él fue pescador profesional. Él se dedicaba a la pesca durante toda la vida. Él nació y creció como pescador. Los profesionales no quieren escuchar algún consejo sobre su especialidad, sobre su profesión. ¿Por qué? Son profesionales. Pedro fue profesional pescador. Entonces, un pescador, ¿cómo podría oír esta propuesta que le propone una persona que no es pescador sobre la pesca? Se le ordena: ponga mar adentro y echad vuestras redes. Eso es imposible. Y además, toda la noche ellos trabajaron. Ahí estaban lavando su red. Pero el Señor otra vez: ponga mar adentro y echad vuestra red.
No, Señor, nosotros ya, no, por favor, ya estamos cansados, ya no queremos, no. Y además, adentro del mar no hay muchos peces. Nuestra red tampoco alcanza para eso. Pero Pedro, ¿qué dice? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Pedro, dejando su experiencia, su norma, su pensamiento, él aceptó la palabra del Señor Jesucristo y echó su red. ¿Cómo fue posible eso? Él toda la noche ha trabajado, pero no logró nada de nada. Ahí se quebrantó el orgullo de Pedro. Fracasó en total, Pedro. Por eso él pudo oír esta palabra del Señor Jesucristo. Por eso, por esa razón. Dios así nos muestra también a través de Pedro. ¿Quién puede apoyarse en la palabra del Señor Jesucristo? El que no logró nada de nada por sí mismo, como Pedro. No cualquiera acepta la palabra del Señor, ni se apoya tampoco. El que tiene mejor idea, mejor manera, mejor sabiduría, su propia experiencia, no acepta la palabra del Señor. En ninguna manera. No puede aceptar. No puede. Pero cuando se quebranta su orgullo, a través de fracasos, como que ya no le queda otra opción. Sin problema. Para ellos nada es difícil aceptar la palabra del Señor. Oh, bueno, me da igual. Bueno, está bien. Dios así nos muestra a nosotros. Por eso Dios nos permite fracasos, como le permitió a Pedro esa situación. Las enfermedades, las situaciones, dolores, debilidades, fallas, errores, todo lo que Dios nos permite a nosotros, por el amor nos permite. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener el corazón del enfermo de 38 años, de Pedro, del copero también. Señor, yo quisiera, pero no puedo darle nada a usted. No tengo mi justicia, ni santificación, ni obra buena, ni nada. Ahí el Señor, ahí esa persona puede apoyarse en el Señor, recién. Ahí recién puede confiar en Jesucristo, sí, sin ningún problema. Dios así trabaja en la vida nuestra. Amados, tienen dolores, dificultades, fracasos. Piensen un poco por qué Dios les permitió esa situación. Eso no es para maldición, sino es buen momento para reconocer, así es, Señor, soy inútil. Sí, Señor, yo no puedo hacer lo bueno. Sí, Señor, yo no puedo agradarle a usted. Sí, Señor, yo no puedo cumplir la palabra de Dios. No tengo ninguna justicia, ni razón, ni la santificación, ni la perfección. No tengo nada de nada. Entonces, es la hora de apoyarse en Jesucristo. Ahí está toda la bendición y la abundancia que Dios preparó para todos nosotros. El copero encontró lo que preparó Dios para él. La vid, una vid y el jugo que salió de la vid. Jesucristo y su sangre Dios nos preparó para todos nosotros.
Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. La eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, el cristianismo se está corrompiendo a un evangelio equivocado. Muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se han unido las voces de los pastores que desean regresar a la creencia correcta y al verdadero evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente de CLF, el pastor Yong-Guk Park de la Iglesia La Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Godfrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia religiosa en sus países, se ha creado el Congreso de Líderes Cristianos CLF. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde oficialmente se ha manifestado el nombre de la Fraternidad de Líderes Cristianos CLF. En dicho evento han participado 750 pastores de 47 países, siendo la piedra angular del CLF que se realiza en los respectivos países en la actualidad. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor Oxupar. Especialmente la conferencia del pastor Oxupar ha estado conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años en donde ha experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio de la verdadera vida espiritual y el ministerio correcto. The Lord absolutely does not fail. He was nailed. He washed away our sins perfectly. And so to testify that our sins are forgiven, He resurrected. We should not believe our own thoughts, but believe the word of God. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, pasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África, Oceanía y otros. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia. La cultura confuciana, que toma más importancia a la cortesía o el cristianismo basado en cada filosofía que ha aceptado el estilo social oriental. Sin embargo, en este evento cada líder ha dejado a un lado su pensamiento y se ha enfocado solo en la Biblia para establecer el sistema de fe y la definición del ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la conferencia mundial de CLF, en el cual se reunieron más de 1.000 pastores de 35 países de todo el mundo. Entre ellos muchos fueron invitados por sus mismos compañeros.
CLF se ha convertido en un proceso indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF de Corea en la segunda mitad del 2017 en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Los pastores de todo el mundo han clamado "Volvamos a la Biblia" en el CLF realizado en Seúl. Por este anhelo, en mayo del 2018, mientras se realizaba el gran seminario bíblico El Pastor Oxupar, se llevó a cabo el CLF. El representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de Religión de Zambia, Godfrida Sumaili, otros 500 pastores y representantes de diferentes países estuvieron presentes, en el que se realizó el simposio con el tema El verdadero evangelio y la vida de fe. Esto ha recibido la atención de muchos medios de comunicación al establecer la rueda de prensa conjunta de líderes cristianos mundiales 2018. Mientras tanto, en Fiji, la isla del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista, en el que sus líderes decidieron cooperar con la misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji. En el año 2016, los líderes participaron personalmente en el WordCamp de Corea del Sur y pudieron comprobar la veracidad de la misión, teniendo un mismo pensar en el propósito de CLF. En agosto del 2017 se ha celebrado un tratado MOU y el siguiente año, en junio, se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, en el cual participaron 600 personas. We believe the foundation is the Bible, and that's what y'all are preaching, and we enjoy that, and we want that, and we're believing God for that. So we will continue to receive and learn and deliver the message of grace and salvation and justification and transformation. He knows the Bible well, but it's in the way that he presents it, the word pictures. And I think that's one of the most powerful ways to be able to deliver Scripture so that all people can understand it and it can really penetrate the heart. Muchas personas hablan acerca de la reforma y el cambio del cristianismo. Sin embargo, sin la presencia de un preciso evangelio, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La verdadera vida de creencia y el ministerio preciso que se logra a través de la gracia y la fe, la cual no es por la obra ni por el evangelio, sino que se logra únicamente con el corazón de Dios, despojándose de la teoría y la formalidad. Mientras en el CLF se comparte a los líderes sobre esto, esperamos que se difunda en todo el mundo el evangelio, el perdón del pecado y el verdadero arrepentimiento.
Estamos compartiendo sobre que nosotros compartimos repetidamente sobre este punto, porque dentro de este mensaje hay muchas enseñanzas importantes. Por eso no podemos ignorar todo lo que Dios nos quiere transmitir a través de este copero y panadero. Por eso estamos compartiendo detalladamente y profundamente sobre este punto. Nosotros podemos ver que entre copero y panadero, la vida de ellos es muy parecida, la vida del copero y panadero. Los dos estaban en el palacio real de Faraón. Los dos eran oficiales, los dos delinquieron, los dos entraron en la cárcel. Los dos tuvieron un sueño, los dos vieron cosas similares en su sueño. La vid, el pan, también eso se refiere de Jesucristo, ¿sí? El jugo de la vid y el pan, todos son los símbolos de Jesucristo. También este copero vio 3 sarmientos, el panadero vio 3 canastos, 3. Y muy parecidos. Por eso este panadero, viendo que la interpretación de José para el copero era muy buena, ¿no? Como interpretó José, así le dijo. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. ¡Wow! Al tercer día, este copero va a salir de la cárcel. ¡Qué buena interpretación!, ¿no? El panadero, escuchándolo, ¡wow!, le gustó. 16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Él le presentó su sueño. Pero la interpretación de José para el panadero era totalmente diferente. ¿Qué dice? Al cabo de 3 días, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti. ¡Wow! Y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Eso es la maldición y la destrucción completa. Aunque los dos estaban juntos y llevaban la vida muy parecida, muy similar, casi igualita, pero al tercer día el resultado es bien diferente. Uno vive, otro muere. Uno recibe la salvación, otro recibe la destrucción y el juicio. Así es. Entre los que viven delante de Dios, no es fácil de distinguir. Porque todos se ven iguales. Como el copero y panadero. Se ven iguales. Todos llevan la vida, todos creen en Dios, todos están tratando de hacer lo bueno, así. Todos congregan al culto, leen la Biblia, oran al Señor, ofrendan. Pero hay la diferencia muy clara, muy grande. Entre todos va a haber los que se van al cielo, otros los que se van al infierno. Así es. Eso es la realidad. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros podemos saber quién se va al cielo, quién se va al infierno? Nosotros tenemos que saber esto para poder dirigir a todos
los que oyen nuestro mensaje, a los que congregan a nuestra iglesia, para poder dirigir al reino de los cielos. Nosotros no podemos distinguir por la apariencia. Mira, esto congrega bien, mira, ofrenda bien, mira, trabaja bien, mira, así es. Eso no tiene nada que ver. Lo más importante es, más que la apariencia, lo más importante es el corazón, cómo está. El corazón de cada uno es importante. Había un hombre, un muchacho, que le trataba muy bien a una señorita. Cordialmente, como caballero, le atendía, le acompañaba, le invitaba a comer, le daba el regalo también. Y totalmente es un caballero. Aparentemente está muy bien, ¿no? Pero ¿por qué lo hace? ¿Con qué corazón lo hace? Para convencerla y entregarla a un barco de pesca cobrando mucho dinero. Con esa intención se le acerca y le trata bien. Entonces lo que hace este muchacho es lo bueno o lo malo. En lo malo. Así mismo. Lo que se ve es muy mentiroso. Uno está bien sentado en el culto y hace toda la cosa excelentemente. Puede aplaudir, qué bien, qué lindo trabajo, excelente. Pero, ¿cómo está su corazón? Eso es importante. Así es, delante del Señor también. Más que lo que muestra por fuera, lo que sucede en el corazón es importante. Dependiendo de eso, varía el fin de su vida. Dependiendo de eso. Dios así nos muestra. Entonces, lo más importante es el corazón. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay en el corazón? Si tiene pecado en su corazón, si hay condenación, Dios ve nuestro corazón. Si en el corazón se apoya en sí mismo, en vez de apoyarse en Jesucristo, si en el corazón hay lucha con el pecado, hay condenación por el pecado, esa persona no puede entrar en el reino de los cielos por el pecado. Por eso, más que la apariencia, hay que ver el corazón, cómo está. ¿Cómo está su corazón? Por eso, cada uno también tiene que reflejarse a sí mismo ante la palabra de Dios. Si tiene pecado, si tiene la condenación por el pecado, aún no es salvo. No puede entrar en el reino de los cielos. Como Isaías capítulo 59 nos muestra. Dios no se ha cortado su mano, ni se ha grabado su oído para oír, sino tanto quiere Dios para ayudarnos y trabajar en la vida nuestra. Pero no puede, por causa de las iniquidades y pecados. Vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Vuestras iniquidades han hecho división. Sí. Los que tienen pecados en su corazón no pueden tener comunión con Dios. Por eso en la vida de cada uno lo más importante es
el asunto del perdón del pecado, recibir el perdón del pecado, la salvación del pecado. Eso es importante. Nosotros estamos compartiendo sobre la diferencia entre el copero y panadero. El corazón precioso del copero que se apoyaba en Jesucristo. Eso, lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Eso es el corazón que Dios quiere que nosotros tengamos también. ¿Quién puede tener ese corazón delante de Dios entonces? ¿Quién puede arrepentirse y apoyarse en Jesucristo después de arrepentirse de su obra, de su esfuerzo? El que llega a conocer su ser verdadero. Jeremías capítulo 17. ¿Qué dice? Jeremías 17. Busquemos. Versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo es el corazón? Engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? No se nota ni se ve. Por eso muchos no saben, pero Dios sabe. Dios lo ve. Dios nos dice que engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. Así es. Entonces, todo lo que hace nosotros, todo lo que hacemos nosotros con este corazón, ¿qué será? Lo malo. Lo malo. La maldad no se nota. Nadie comete pecado 24 horas, 30, 60, 365 días. Nadie adultera 24 horas, ni asesina 24 horas, ni miente 24 horas. Por eso muchos se confunden, ¿no? Si no adultera, ni asesina, ni roba, ni miente, si no está bien tranquilo, manso, entonces, este es bueno, esto qué excelente, mira. Uno también mismo piensa, mira, soy bueno, yo hace tiempo no hago tal cosa y así. Pero eso no es cierto. Hay que ver hasta el profundo del corazón. ¿Cómo es el corazón nuestro? Dios ya nos dijo bien claramente que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Así es. Aunque muchas veces nosotros no podemos ver cosas feas y malas en el corazón nuestro, igual hay. ¿Cuándo sale entonces? Cuando toca, cuando le molesta, cuando viene una situación complicada, eso ya se levantan. ¿Por qué? Ya están dentro del corazón. Solo por el ambiente, por la tranquilidad, están así calmados nomás. Yo me acuerdo que cuando yo visitaba la casa de mi abuela, ahí, como era el campo, no había manera de comprar el alimento para los animales, como vaca, chancho, ¿sí? Cabra, conejo, tenía muchos animales, gallinas, por supuesto. Entonces, ¿y qué hacían? Tenían que preparar los alimentos para los animales. Entonces, ¿qué hacía mi abuela? Todo lo que salía de la cocina no tiraba nada, sino guardaba.
Hoy en día la basura que sale de la cocina es bastante, ¿no? El pedazo de la verdura, el pedazo de la comida. Pero todo eso sirve y vale para los animales en el campo. Entonces mi abuela, ella nada tiraba. Después de lavar el arroz, hasta ese agua, no tiraba. Después de lavar plato, también lo que sobra ahí, eso también guardaba todo. Después, eso sacaba y entregaba y le daba a los chanchos. Usaba también para los perros, después de así hervir. Bueno, entonces, había un balde grande, ¿no? Donde guardaba lo que sale de la cocina. Entonces, era muy sucio, ¿no? El agua. Al día siguiente, a la mañana temprano, yo cuando fui, yo encontré el agua bien transparente. Agua transparente, bien limpia. Se veía como agua pura, limpia, potable. Así es el corazón nuestro también. Cuando todo está bien, tranquilo, cómodo, entonces, bueno, ahí no se nota homicidio, ni ira, ni otra cosa terrible. Pero vino mi abuela y con un cucharón grande y sacó las cosas que estaban. Al tocar, se levantaron todas las cosas que estaban así calmados, caídos abajo. De repente se cambió el color del agua. Bien oscuro, bien oscuro. Ya no era más transparente. Bien oscuro, sucio. Así es el corazón también y la vida. Cuando uno está en buena situación, tranquilo, abundante, entonces no hay por qué pelear tanto ni hacer cosas tanto. Pero cuando viene una situación complicada, como la pobreza, crisis o enfermedad o otra situación, entonces se levantan todas las maldades que estaban dentro del corazón. Por eso lo que se ve por el momento, eso no es cierto ni todo. Así es nuestro corazón. Así es nuestra maldad. Entonces, si nosotros tratamos de hacer lo bueno, ¿eso será posible de lograr? Si nosotros tratamos de mantener el corazón bueno, lindo, limpio, presentable, ¿será posible de...? No, es imposible. Ay, Señor, soy pecador. Señor, soy muerto. Ay de mí, que soy muerto. Como Isaías confesó. Sí, eso es nuestra realidad delante de Dios. Entonces, al darse cuenta que cada uno que es pecador y maldito 100%, ¿qué es lo que va a suceder? Ya se acaba su esfuerzo. Ya se acaba su manera. Desde ahí esa persona no puede menos que apoyar en Jesucristo. Apoyarse en Jesucristo. No puede menos que dejar sus pensamientos ante la palabra del Señor y aceptar. Entonces, con mucho gusto, Señor trabaja en su vida fielmente. Así trabaja. Así es. Amados, Dios nos muestra a nosotros a través de la Biblia.
al darse cuenta que es malo, esa persona no puede menos que apoyarse en Jesucristo. Por eso Dios nos envió la ley a través de Moisés. ¿Para qué? Para que nadie se confunda de su ser verdadero. Yo soy bueno, yo soy fiel, mira, yo soy manso, mira, yo tengo amor, mira, yo puedo hacer tal cosa. Para eso nos envió la ley, para que nadie pueda decir tal cosa. Porque ante la ley, todo el mundo se descubre como pecador. Porque la ley descubre toda la maldad. Nadie puede cumplir los mandamientos de la ley. Así viene la condenación. Así la ley nos identifica a nosotros como pecadores, malos, 100%. Eso es el papel de la ley. Entonces el que reconoce su ser verdadero a través de la ley, que es pecador, entonces automáticamente su corazón se inclina hacia Jesucristo. Por eso la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. ¿Sí? Entonces al encontrar con Jesucristo, ¿qué es lo que sucede? Ahí viene el perdón eterno del pecado, la vida eterna, la bendición y el amor. Todo por la gracia del Señor, por la sangre de Jesucristo. Eso es lo que sucede. Por eso, esto es el proceso, ¿sí? La apariencia es igualita, lo que se ve por fuera. Pero eso no es todo. Hay que ver el corazón cómo está. Confía en sí mismo, tratando de hacer lo bueno, lo correcto, o ya confía en Jesucristo, negándose a sí mismo, dejando sus pensamientos. Al creer en Jesucristo, al apoyarse en Jesucristo, al momento se acaba todo el pecado. Al creer en Jesucristo, al nacer Jesucristo en el corazón, se acaba todo el pecado. Ahí le llega la tranquilidad, la paz, la libertad. Por medio de Jesús, por medio de la fe en Jesucristo. Ahí en vez del pecado, la justicia de Dios ya se queda en el corazón. Por eso, el que tiene pecado, ¿por qué tiene pecado? Aún no tiene Jesucristo en su corazón. Aún no se da cuenta que es pecador y malo verdadero 100%. Por eso aún sigue con el pecado. Pero a través de la ley, si uno llega a ser pecador 100%, ahí ya se acaba toda la obra, todo el esfuerzo, toda la manera, todo el intento del ser humano. Luego se establece Jesucristo en su corazón. Así puede dejar su pensamiento y creer en Jesucristo desde ese momento. Entonces, al creer en Jesucristo, ¿qué es lo que sucede? Ahí viene la paz, la alegría, el gozo, la felicidad. Por supuesto, Jesucristo mismo ordena la vida y el corazón también. Así Jesucristo trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, al creer en Jesucristo, esa persona ya se queda sin pecado. Por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Así es. Dios nos dio Jesucristo. A través de Jesucristo, Dios preparó todas las cosas maravillosas de Dios en la vida nuestra.
Amados, ¿ustedes mismos están luchando contra el pecado? Por favor, tienen que reflejarse a sí mismo por la ley de Moisés. Entonces muy pronto llegarán a una conclusión. Ay de mí que soy muerto. Así es. Al llegar a esa posición del corazón, Dios enviará un ángel con el carbón encendido para tocar con su labio. Tus pecados fueron lavados y perdonados y pagados. Así podrá oír la palabra de Dios, la voz del Señor, por medio de la fe en Jesucristo. Por eso, el cimiento es importante. ¿Es Jesucristo o su obra buena? ¿Es la fe en Jesucristo o su esfuerzo de cada uno? Esto es re importante en la vida nuestra. Delante de Dios, nuestro esfuerzo, nuestra obra, nuestro sacrificio, nuestro juramento, no tiene sentido. Solamente lo que viene de Jesucristo, eso vale. Eso vale. Así Dios nos muestra la vida del copero. Por eso el copero recibió la vida, la salvación, por la gracia de la vid y del jugo que salió de la vid 100%. Quiere decir que por la fe en Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, recibió toda la bendición. No solamente el copero, sino hoy en día, no importa los siglos, sino estén donde estén, sea cuando sea. Todos los que creen en Jesucristo recibirán la misma bendición, la misma abundancia, la misma riqueza. Más que todo, la vida eterna, la salvación del pecado. Es lo más importante. Eso viene a través de Jesucristo solamente. Por favor, no piensen en agregar algo de ustedes. Dejen todo a un lado. Dios, como nos ama tanto a nosotros, ya nos dio todo lo de Dios para nosotros. Ustedes, a través de este panadero y copero, que ordenen bien el corazón de ustedes y la vida de ustedes. Luego, que apóyense en Jesucristo como el copero. Entonces, toda la bendición de Dios será suya, de todos ustedes. La sabiduría, la bendición, el poder, la autoridad, la riqueza, sea lo que sea, todos serán suyos de ustedes. A través de Jesucristo viene solamente. Que cada uno de ustedes dejen de ver la apariencia. Eso no hace falta prestar atención, porque es muy mentiroso. Sino que vea el corazón cómo está, cuál es el cimiento de su vida de fe. Eso es lo más importante. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus.
Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.